En la Inglaterra del siglo XV, cuando el invierno parecía no terminar nunca y la tierra aún guardaba el recuerdo de antiguas conquistas, comenzó a gestarse una guerra que no nació de una invasión extranjera ni de una herejía religiosa, sino de la sangre misma de la realeza. Fue una lucha íntima, familiar y despiadada. Una guerra de nombres, de linajes y de símbolos. Una guerra que el tiempo recordaría como la de las rosas, aunque para quienes la vivieron no tuvo nada de poética. Durante generaciones la corona inglesa había reposado sobre una base frágil. La dinastía Plantagenet, que había gobernado durante siglos, se había ramificado en múltiples ramas, todas ellas convencidas de su derecho legítimo al trono. Dos de esas ramas, la casa de Lancaster y la casa de York, descendían del mismo rey, Eduardo III, y esa herencia común sería la semilla de una catástrofe prolongada. Lo que comenzó como una disputa legal y política se transformó, con el paso de los años, en una espiral de violencia que devoró a reyes, nobles y campesinos por igual. El rey que ocupaba el trono al inicio del conflicto era Enrique VI, un hombre piadoso, introvertido y profundamente inadecuado para gobernar un reino convulso. Había heredado la corona siendo apenas un niño y, ya adulto, seguía mostrando una fragilidad mental alarmante. Durante largos períodos, su mente se apagaba por completo, incapaz de reconocer a su propia esposa o de tomar una sola decisión de gobierno. En esos vacíos de poder, Inglaterra no encontró paz, sino ambición. Mientras el rey se desvanecía en sus silencios, el reino era gobernado por consejeros rivales y señores de la guerra. Entre ellos destacaba Ricardo, duque de York, un noble poderoso, inteligente y convencido de que su sangre le otorgaba un derecho superior al trono. Para muchos, él representaba una alternativa firme frente al rey débil y manipulable. Para otros, era un traidor que amenazaba el orden divino. La tensión se acumuló lentamente, como una tormenta que oscurece el horizonte sin estallar de inmediato. Los Lancaster, identificados con la Rosa Roja, defendían la continuidad del reinado de Enrique VI y el poder de su esposa, Margarita de Anjou, una mujer de voluntad férrea y mente política afilada. Los York, con su rosa blanca, se presentaban como los restauradores del buen gobierno, los salvadores de Inglaterra frente a la incompetencia y el caos. El primer estallido de violencia abierta llegó en 1455, en un pequeño pueblo llamado St. Albans. Allí, los ejércitos de ambos bandos se enfrentaron por primera vez. Fue una batalla breve, confusa y sangrienta. En pocas horas, varios nobles importantes yacían muertos, y el mensaje quedó claro. Las diferencias ya no se resolverían con palabras. Inglaterra había entrado en una guerra civil. A partir de ese momento, el reino se fragmentó. Las lealtades cambiaban con rapidez, impulsadas por el miedo, la ambición o la simple necesidad de sobrevivir. Un noble podía jurar fidelidad a los York un año y al siguiente combatir por los Lancaster si el viento político cambiaba. Las batallas se sucedían sin que ninguna lograra imponer una paz duradera. Cada victoria sembraba las semillas de la siguiente derrota. Ricardo de York nunca llegó a ser rey. Murió en 1460, en una emboscada brutal, su cabeza exhibida como trofeo con una corona de papel. Pero su muerte no apagó la causa yorkista. La encendió. Su hijo, Eduardo, joven, carismático y extraordinariamente hábil en el campo de batalla, tomó el liderazgo con una determinación implacable. En 1461, tras una de las batallas más sangrientas jamás libradas en suelo inglés, fue proclamado rey como Eduardo IV. El ascenso de Eduardo no trajo el fin de la guerra. Aunque Enrique VI fue capturado y encerrado,
sus partidarios no desaparecieron. Margarita de Anjou continuó luchando, buscando aliados en Escocia y Francia, dispuesta a todo con tal de restaurar a su esposo en el trono. Inglaterra vivía en un estado de guerra intermitente, donde la paz era solo una pausa entre masacres. Durante años, Eduardo IV mantuvo el poder gracias a su fuerza militar y a alianzas cuidadosamente construidas. Sin embargo, incluso dentro de su propio bando surgieron traiciones. El hombre que más había contribuido a su ascenso, el conde de Warwick, conocido como el Hacedor de Reyes, terminó volviéndose contra él. La política inglesa se había convertido en un juego mortal donde nadie era indispensable y nadie estaba a salvo. Hubo un momento en que Enrique VI volvió al trono. Una restauración tan breve y frágil que parecía un espejismo. Pronto, Eduardo regresó del exilio, derrotó a sus enemigos y recuperó la corona. Poco después, Enrique VI murió en prisión, en circunstancias oscuras que pocos se atrevieron a cuestionar en voz alta. Con su muerte, la casa de Lancaster parecía extinguida. Pero las guerras de las Rosas no terminaron con la caída de un rey, ni con la victoria de una casa. La violencia había dejado cicatrices profundas. Las viejas familias nobles estaban diezmadas. El país estaba exhausto. Y, en ese agotamiento, surgió una nueva figura, una amenaza silenciosa que había esperado su momento en las sombras. Años después, tras la muerte repentina de Eduardo IV, el reino volvió a temblar. Su heredero era un niño, y el poder cayó en manos de su hermano, Ricardo. Lo que siguió fue uno de los episodios más inquietantes de toda la guerra: la desaparición de los jóvenes príncipes encerrados en la Torre de Londres. Nunca se volvió a saber de ellos, y con su ausencia, Ricardo tomó la corona para sí. Su reinado fue corto y marcado por la desconfianza. Muchos veían en él no a un salvador, sino a un usurpador manchado de sangre infantil. En el otro extremo del mar, un exiliado con un apellido débil, pero una ambición férrea, preparaba su regreso. Su nombre era Enrique Tudor. Cuando ambos ejércitos se encontraron en Bosworth en 1485, Inglaterra contenía el aliento. La batalla fue caótica, decidida por traiciones de último momento y por la muerte de un rey en el campo de batalla. Ricardo cayó luchando, y con él terminó no solo su reinado, sino toda una era. Enrique Tudor fue coronado como Enrique VII. Para sellar la paz, unió las dos rosas en matrimonio, roja y blanca, creando un nuevo símbolo y una nueva dinastía. Oficialmente, la guerra había terminado. Pero la verdadera herencia de las guerras de las Rosas no fue una corona ni una boda, sino una lección escrita con sangre: que el poder, cuando se convierte en un fin absoluto, transforma a la familia en enemiga, al reino en tablero y a la historia en una sucesión de tragedias. Inglaterra sobrevivió, pero jamás volvió a ser la misma. La victoria de Enrique Tudor no trajo una paz inmediata ni un olvido repentino de las décadas de sangre. Inglaterra había cambiado demasiado. Los campos estaban llenos de tumbas anónimas. Las grandes casas nobles habían perdido herederos, y la memoria de la traición se había vuelto parte del instinto colectivo. Enrique VII entendía algo que sus predecesores no habían comprendido del todo. La guerra de las Rosas no se había ganado solo en el campo de batalla, sino en la mente de quienes sobrevivieron a ella. El nuevo rey gobernó con cautela, casi con frialdad. No era un conquistador glorioso, ni un héroe legendario. Era un superviviente. Cada decisión estaba marcada por el recuerdo de lo frágil que podía ser una corona. Sabía que todavía quedaban descendientes de York,
hombres con apellidos peligrosos y seguidores silenciosos. Por eso, su reinado se construyó sobre el control, la vigilancia y el miedo cuidadosamente administrado. Los antiguos señores de la guerra fueron desarmados poco a poco. Se limitaron sus ejércitos privados, se vigilaron sus matrimonios, se controlaron sus fortunas. Enrique no confiaba en la lealtad heredada, exigía obediencia práctica. El reino comenzó a transformarse. Menos caballeros ambiciosos, más burócratas, menos espadas, más documentos sellados. Sin embargo, la sombra de la guerra seguía viva. En tabernas y castillos se contaban historias contradictorias sobre los reyes caídos. Para algunos, Ricardo había sido un tirano. Para otros, un gobernante injustamente difamado. Enrique VI, el rey débil, fue recordado como un mártir por sus seguidores. La verdad histórica se diluía en la leyenda y cada familia guardaba su propia versión de los hechos. Las generaciones que crecieron después de Bosworth heredaron un reino unido, pero traumatizado. La nobleza aprendió que la sangre real no garantizaba la supervivencia. El poder dejó de verse como un derecho divino incuestionable y comenzó a percibirse como algo que podía perderse de un día para otro. Ese cambio silencioso fue, quizá, la consecuencia más profunda de la guerra. Con el paso del tiempo, las rosas roja y blanca dejaron de ser símbolos de odio y se convirtieron en ornamentos del pasado. Pero bajo esa apariencia de reconciliación, Inglaterra nunca olvidó lo ocurrido. La guerra civil había demostrado que el mayor enemigo del reino no siempre venía del exterior, sino que podía surgir del propio linaje real, de hermanos enfrentados y de ambiciones incompatibles. Así, la llamada Guerra de las Rosas terminó oficialmente, pero su eco continuó resonando durante siglos, no como una simple sucesión de batallas, sino como una advertencia permanente. Cuando el poder se hereda sin límites y la ambición supera a la lealtad, incluso un reino entero puede convertirse en un campo de batalla. El tiempo avanzó, pero las cicatrices de la guerra seguían abiertas bajo la superficie del reino. Enrique VII había logrado algo que ninguno de los reyes anteriores consiguió: sobrevivir lo suficiente como para imponer estabilidad. Sin embargo, esa estabilidad no era fruto de la reconciliación sincera, sino del agotamiento. Inglaterra estaba cansada de enterrar a sus reyes. El nuevo orden no se edificó sobre gestas heroicas, sino sobre el silencio. Los nombres peligrosos dejaron de pronunciarse en público. Los viejos estandartes fueron guardados en cofres y las historias se contaban en voz baja, como si aún pudieran provocar derramamientos de sangre. Las familias nobles aprendieron a mirar con sospecha incluso a sus propios parientes, conscientes de que la traición no siempre venía del enemigo declarado, sino del heredero más cercano. La guerra había cambiado la naturaleza del poder. Antes, la fuerza y el linaje bastaban. Ahora, el poder requería legitimidad constante, vigilancia permanente y una red de lealtades frágiles. Enrique VII se convirtió en el arquitecto de un nuevo tipo de monarquía, menos caballeresca, más calculadora. El rey ya no lideraba ejércitos en el campo de batalla. Gobernaba desde salas cerradas, rodeado de contables, espías y escribanos. Pero incluso el control más férreo no podía borrar el pasado. En los rincones del reino surgían rumores, pretendientes falsos, jóvenes que afirmaban ser herederos perdidos, ecos de los príncipes desaparecidos. Cada uno de ellos representaba una amenaza, no por su fuerza real, sino por el recuerdo que despertaban. La guerra había enseñado que bastaba una chispa para incendiar el país. Las generaciones nacidas después del conflicto crecieron escuchando relatos fragmentados.
Para ellos, la Guerra de las Rosas no era una experiencia vivida, sino una advertencia heredada. Aprendieron que los reyes podían caer, que las coronas podían rodar por el barro y que la sangre real no protegía de la espada. Esa conciencia colectiva transformó lentamente la relación entre el trono y el reino. La nobleza dejó de buscar la gloria en el combate directo. La ambición no desapareció, pero cambió de forma. Se trasladó a los matrimonios estratégicos, a las intrigas legales, a las alianzas silenciosas. La violencia abierta había demostrado ser demasiado costosa. Inglaterra no se volvió más virtuosa, pero sí más prudente. Años después, cuando la dinastía Tudor ya estaba firmemente asentada, la Guerra de las Rosas comenzó a adquirir un nuevo rostro, el de la historia escrita. Cronistas al servicio del poder moldearon el relato, convirtiendo a unos en monstruos y a otros en salvadores. La memoria colectiva fue reordenada para servir al presente. Lo que había sido una lucha caótica y brutal se transformó en una narrativa comprensible, casi ordenada, aunque profundamente incompleta. Sin embargo, bajo esa versión oficial, persistía una verdad incómoda. La guerra no había sido una lucha entre el bien y el mal, sino entre ambiciones igualmente humanas. No hubo vencedores absolutos, solo supervivientes. Inglaterra emergió unida, sí, pero también desconfiada, marcada por la certeza de que el mayor peligro para el trono siempre nace dentro de la propia familia real. Así, la llamada Guerra de las Rosas quedó grabada no solo como una sucesión de batallas, sino como el momento en que Inglaterra perdió la inocencia política. Fue su propia Juego de Tronos, mucho antes de que ese nombre existiera. Un tiempo en que la corona valía más que la sangre, y el poder exigía un precio que pocos estaban dispuestos a pagar, pero que muchos pagaron de todos modos. El paso de los años no borró el miedo, solo lo refinó. Inglaterra aprendió a desconfiar del silencio, tanto como antes había temido al estruendo de la guerra. Bajo la aparente calma del reinado Tudor, el recuerdo de las rosas seguía latiendo como una herida mal cerrada. Nadie necesitaba pronunciar los nombres de las antiguas casas. Bastaba una mirada, un gesto, una pausa demasiado larga para recordar lo ocurrido. La guerra había destruido algo más que ejércitos y linajes. Había quebrado la idea de continuidad. Antes, el reino se concebía como una cadena ininterrumpida de padres e hijos, de coronas que pasaban de una cabeza a otra por derecho divino. Después de las rosas, esa certeza se desmoronó. La historia reciente demostraba que un rey podía ser derrocado, encarcelado, humillado o asesinado por aquellos que compartían su misma sangre. Ese conocimiento se convirtió en una herencia invisible. Los hijos de los supervivientes crecieron con una educación marcada por la precaución. Se les enseñó a leer antes que a luchar, a calcular antes que a confiar. La espada ya no era la primera respuesta. Ahora lo eran el acuerdo, la amenaza velada, la promesa escrita. El campo de batalla se trasladó a los salones, a los tribunales, a los matrimonios cuidadosamente negociados. Sin embargo, el pasado no aceptaba ser reducido a una lección moral. En las noches de invierno, cuando el viento golpeaba los muros de piedra, las viejas historias regresaban. Se hablaba de reyes que habían perdido la razón, de madres que habían enviado ejércitos a la muerte por sus hijos, de hermanos que habían jurado lealtad solo para clavar el cuchillo en el momento oportuno. La Guerra de las Rosas se convirtió en una advertencia constante, un espejo incómodo donde el poder veía su verdadero rostro. La monarquía sobrevivió, pero dejó de ser sagrada.
El rey seguía siendo ungido por Dios, pero ahora también era observado por hombres que recordaban lo rápido que podía caer una cabeza coronada. Esa vigilancia silenciosa cambió para siempre la relación entre gobernante y reino. La obediencia ya no era ciega, estaba condicionada por el miedo al retorno del caos. Con el tiempo, la violencia abierta se volvió un tabú. No porque Inglaterra se hubiera vuelto más justa, sino porque había aprendido el precio real de la guerra civil. Demasiadas familias rotas, demasiados herederos muertos, demasiadas promesas traicionadas. La memoria colectiva se convirtió en un freno invisible, una barrera que contenía nuevas ambiciones antes de que se transformaran en ejércitos. Así, la Guerra de las Rosas dejó de ser solo un episodio histórico y se transformó en una sombra permanente sobre el trono. No importaba quién reinara ni qué nombre llevara la dinastía. Todos sabían que el poder absoluto, sin límites ni consenso, conducía inevitablemente a la destrucción. Inglaterra no salió victoriosa de aquella guerra, salió advertida. Y esa advertencia, nacida del enfrentamiento entre dos rosas de la misma raíz, seguiría acompañando al reino mucho después de que las espadas se oxidaran y los estandartes se deshicieran en polvo. Porque algunas guerras no terminan cuando cesan las batallas, sino cuando el miedo que engendraron deja de gobernar a los vivos. El recuerdo de la guerra no se extinguió con el paso de los reinados. Se filtró en la forma misma en que Inglaterra comenzó a entender su propia historia. Las rosas dejaron de ser emblemas de facciones enfrentadas y pasaron a simbolizar una verdad incómoda. El mayor peligro para el reino no provenía del extranjero, sino de la ambición interna, del deseo de poder sin límites. Con cada nueva generación, la guerra se alejaba en el tiempo, pero no en la conciencia. Los cronistas escribían, los poetas adornaban los hechos, y los predicadores los convertían en lecciones morales. Sin embargo, bajo esas versiones pulidas, persistía la memoria cruda. Reyes abandonados por sus aliados, ejércitos compuestos por campesinos obligados a luchar por causas que no comprendían, familias enteras arrasadas por decisiones tomadas en salas lejanas. La nobleza, antaño orgullosa y beligerante, se volvió más contenida. El linaje seguía siendo importante, pero ya no era una garantía. Los apellidos ilustres recordaban tanto la gloria pasada como la posibilidad del desastre. Muchos de los grandes nombres de Inglaterra habían desaparecido durante la guerra, dejando castillos vacíos y tierras sin herederos. El mensaje era claro. Incluso las casas más poderosas podían caer. El pueblo, por su parte, aprendió a temer las disputas dinásticas. Para quienes trabajaban la tierra, las rosas no representaban honor ni legitimidad, sino saqueos, reclutamientos forzosos y muerte. Esa memoria popular, transmitida de padres a hijos, creó una distancia emocional entre el trono y la gente común. El rey seguía siendo rey, pero ya no era una figura incuestionable. Era alguien cuya ambición podía arrastrar a todos al abismo. A largo plazo, esa desconfianza sembró algo nuevo. Sin que nadie lo planeara de forma consciente, Inglaterra comenzó a moverse lentamente hacia un equilibrio distinto. El poder absoluto empezó a verse como un riesgo, no como una virtud. Las decisiones del monarca fueron observadas con mayor atención, discutidas, evaluadas. No era aún una limitación formal del poder, pero sí un cambio de mentalidad nacido del trauma. Las guerras de las rosas demostraron que la violencia interna no fortalecía al reino, sino que lo debilitaba hasta el extremo. Esa lección quedó grabada en la estructura misma del Estado.
La estabilidad se convirtió en un valor supremo, incluso por encima de la justicia o la gloria. Mejor un rey cauteloso que un héroe guerrero. Mejor una paz imperfecta que una guerra legítima. Así, lo que comenzó como una lucha entre dos ramas de una misma familia, terminó redefiniendo el destino de Inglaterra. No fue una guerra épica en el sentido tradicional, sino una tragedia prolongada, una historia de decisiones equivocadas y ambiciones heredadas. Su verdadero legado no fue la victoria de una rosa sobre la otra, sino la comprensión de que el poder sin control siempre acaba devorándose a sí mismo. Y mientras el tiempo seguía su curso, esa comprensión silenciosa permanecía como una sombra discreta pero constante, recordándole al reino que su pasado más peligroso había nacido, no de enemigos lejanos, sino de su propia sangre. El paso del tiempo convirtió la Guerra de las Rosas en algo más que un recuerdo doloroso. La transformó en una advertencia silenciosa incrustada en el carácter del reino. Inglaterra avanzaba, pero lo hacía con cautela, como alguien que ha sobrevivido a una caída y aprende a caminar sin confiar del todo en el suelo bajo sus pies. Las viejas batallas ya no se discutían como gestas heroicas, sino como errores encadenados. Se entendió lentamente que no había habido un momento único de ruptura, sino una sucesión de decisiones pequeñas, impulsadas por el orgullo, el miedo y la ambición. La guerra no había sido inevitable, había sido permitida, y esa idea resultaba más inquietante que cualquier derrota militar. El trono, antes envuelto en un aura casi sagrada, pasó a ser visto como una posición peligrosa. Gobernar ya no era solo un honor, sino una carga constante. Cada rey posterior a las Rosas heredó no solo la corona, sino también el temor de repetir la historia. La legitimidad dejó de apoyarse únicamente en la sangre y comenzó a buscarse en la estabilidad, en la continuidad, en la ausencia de conflicto. Los consejeros ganaron poder. Los documentos, las leyes y los precedentes empezaron a pesar más que las espadas. El reino no se volvió más justo de inmediato, pero sí más consciente de sus propias fragilidades. La guerra civil había demostrado que el mayor error no era perder una batalla, sino permitir que el conflicto se enquistara dentro del propio Estado. A nivel profundo, algo había cambiado para siempre. La idea de que un solo linaje podía reclamar el poder absoluto sin rendir cuentas quedó erosionada. Aunque aún faltaban siglos para que esa transformación se formalizara, su raíz estaba allí, en los años de sangre y traición. La Guerra de las Rosas no creó una Inglaterra nueva, pero sí destruyó la vieja de forma irreversible. El recuerdo de los reyes caídos actuó como una sombra constante. Enrique VI, perdido en su fragilidad. Eduardo IV, triunfante pero efímero. Ricardo, derrotado en el barro. Todos ellos se convirtieron en símbolos de un mismo destino. Ningún poder es eterno cuando se sostiene solo sobre la fuerza o el derecho hereditario. Así, sin proclamaciones ni reformas explícitas, Inglaterra aprendió a temer la guerra interna más que cualquier invasión extranjera. El enemigo más peligroso ya no era el que cruzaba el mar, sino el que reclamaba el trono desde dentro. Esa conciencia, nacida del sufrimiento, se convirtió en uno de los pilares invisibles del reino. Y aunque las Rosas dejaron de mancharse de sangre, su historia siguió viva, no como un canto a la gloria, sino como un recordatorio persistente de lo que ocurre cuando la ambición supera a la prudencia y el poder se coloca por encima de la vida misma. La guerra había terminado en los campos y en los tronos, pero no en la memoria. Con el paso de los años,
La Inglaterra posterior a las Rosas comenzó a construirse sobre una paradoja. Necesitaba olvidar para sobrevivir, pero no podía permitirse olvidar del todo. El recuerdo del caos era, al mismo tiempo, una herida y una barrera protectora. Las viejas generaciones hablaban poco, pero cuando lo hacían, sus palabras tenían peso. Recordaban pueblos arrasados por ejércitos que juraban luchar por un rey al que jamás habían visto. Recordaban cambios repentinos de lealtad, vecinos convertidos en enemigos, hermanos separados por estandartes distintos. Para ellos, la guerra no había sido una cuestión de símbolos ni de legitimidad, sino de supervivencia. Los jóvenes crecían escuchando esas historias como advertencias. No se les hablaba de gloria, sino de consecuencias. Aprendieron que la ambición sin freno había arrastrado al reino al borde de su destrucción, y que ninguna causa, por justa que pareciera, había compensado el sufrimiento causado. Así, la violencia dinástica comenzó a verse como una locura colectiva, no como un destino inevitable. El poder, lentamente, adoptó un nuevo lenguaje. Ya no se justificaba solo con genealogías interminables, sino con promesas de orden y continuidad. Gobernar significaba evitar que el pasado regresara. La estabilidad se convirtió en la mayor victoria posible, incluso si implicaba renunciar a antiguas aspiraciones de grandeza. La Guerra de las Rosas dejó una lección silenciosa pero profunda. El conflicto interno consume más que cualquier enemigo exterior. Esa comprensión moldeó decisiones futuras, alianzas cautelosas y una política más calculada. Inglaterra no se volvió inmune a la ambición, pero sí aprendió a temerla. Con el tiempo, la guerra se integró en la identidad del reino como una sombra persistente. No era celebrada, pero tampoco ignorada. Funcionaba como un límite invisible, recordando constantemente lo que ocurre cuando el poder se convierte en un fin absoluto y la sangre compartida deja de ser un lazo para convertirse en un arma. Así, la historia de las Rosas continuó viva, no en los campos de batalla, sino en la conciencia colectiva. No como un canto épico, sino como un murmullo constante que advertía a cada nueva generación. El trono puede conquistarse, pero el precio de hacerlo sin prudencia puede ser la ruina de todo un reino. El tiempo siguió su curso, y con él la Guerra de las Rosas se transformó definitivamente en memoria. Ya no era un peligro inmediato, sino un pasado que se observaba con cautela, como un terreno donde aún podían encontrarse restos afilados. Inglaterra avanzaba, pero lo hacía con la conciencia de que su estabilidad era una construcción frágil, sostenida por la voluntad de no repetir lo ocurrido. Los reyes posteriores heredaron algo más que una corona. Heredaron el miedo al colapso interno. Gobernar significaba, ante todo, evitar que el reino se desgarrara desde dentro. Las decisiones se tomaban con el recuerdo constante de cómo pequeños desacuerdos, mal gestionados, habían desembocado en décadas de violencia. La prudencia se convirtió en una virtud política, aunque no siempre en una virtud moral. La guerra también redefinió la relación entre el poder y la historia. Lo ocurrido no podía ser borrado, pero sí reinterpretado. Los relatos oficiales suavizaron la brutalidad, transformaron traiciones en maniobras necesarias y silencios en decisiones inevitables. Sin embargo, fuera de los libros y los discursos, la memoria popular conservó una versión más cruda, menos complaciente. En aldeas y ciudades persistía la certeza de que los grandes conflictos nacían lejos del pueblo, pero siempre terminaban sobre él. Esa comprensión generó una distancia emocional entre gobernantes y gobernados. El trono ya no inspiraba devoción absoluta,
sino una mezcla de respeto y cautela. El rey era necesario, pero también potencialmente peligroso. Las rosas, que habían dado nombre a la guerra, se marchitaron como símbolos de enfrentamiento, pero su raíz permaneció. Representaban la fragilidad del orden, cuando el poder se concentra sin límites y la ambición se hereda como una deuda. La guerra había demostrado que incluso los vínculos más sagrados podían romperse cuando la corona estaba en juego. Así, Inglaterra entró en una nueva etapa no marcada por grandes batallas, sino por una vigilancia constante del pasado. La estabilidad no se celebraba, se protegía. Cada generación heredó no solo la paz, sino también la responsabilidad de conservarla, sabiendo que el caos no era un mito lejano, sino algo que el reino ya había conocido demasiado bien. La guerra de las rosas quedó atrás en el tiempo, pero nunca se disolvió por completo. Se convirtió en una presencia silenciosa, recordando que el poder absoluto no facilita la grandeza, sino que prepara la caída. Y mientras el reino avanzaba, esa verdad permanecía, discreta pero firme, como el último legado de una guerra nacida de la misma sangre que pretendía gobernar. Con el paso de las décadas, la guerra de las rosas dejó de ser un recuerdo personal y se convirtió en una herencia colectiva. Ya nadie que viviera recordaba el sonido real de las espadas chocando, ni el olor de los campos tras la batalla, pero la sensación de peligro seguía presente, incrustada en la forma de pensar del reino. Inglaterra había aprendido que el olvido absoluto era imposible y quizá indeseable. La política se volvió un ejercicio de equilibrio constante. Cada decisión importante era evaluada no solo por su conveniencia inmediata, sino por su potencial para reabrir viejas heridas. Los gobernantes sabían que el pasado observaba, silencioso, esperando cualquier señal de debilidad. El recuerdo de la guerra funcionaba como un límite invisible, una línea que no debía cruzarse. Las historias sobre los años de sangre comenzaron a adoptar un tono casi fatalista. Se hablaba de la guerra como de una tormenta que nadie había sabido detener a tiempo. No hubo un único culpable, sino una cadena de ambiciones, errores y silencios que se reforzaron entre sí. Esa interpretación, aunque incompleta, ayudó al reino a aceptar su pasado sin glorificarlo. La figura del rey se redefinió lentamente. Ya no era visto únicamente como un guerrero o un heredero legítimo, sino como un guardián de la estabilidad. Su valor no se medía por las conquistas, sino por la duración de la paz. Gobernar bien significaba, ante todo, no repetir la historia. Incluso en la cultura cotidiana, la guerra dejó su marca. Las canciones, los relatos y las leyendas hablaban de traiciones familiares, de promesas rotas y de coronas ganadas a un precio demasiado alto. No eran historias para inspirar ambición, sino para moderarla. El mensaje era claro: el poder absoluto, sin control ni consenso, conduce inevitablemente al desastre. Así, la Guerra de las Rosas se convirtió en una especie de conciencia histórica. No dictaba el futuro, pero lo condicionaba. Cada generación heredó no solo la paz construida tras el conflicto, sino también la responsabilidad de conservarla. Sabían que el caos no era un mito ni una exageración, sino algo que Inglaterra había vivido en carne propia. Y mientras el reino avanzaba, esa memoria seguía presente, discreta pero firme. No como una amenaza constante, sino como una advertencia profunda. Cuando la ambición se impone sobre la prudencia y la sangre se enfrenta a sí misma, incluso un reino antiguo y poderoso puede acercarse peligrosamente a su propia destrucción. Con el paso del tiempo,
la Guerra de las Rosas dejó de percibirse como un acontecimiento excepcional y comenzó a entenderse como un punto de quiebre. No fue solo una guerra más en la larga historia inglesa, sino el momento en que el reino se vio obligado a mirarse a sí mismo y reconocer su propia capacidad de autodestrucción. Esa toma de conciencia no llegó de golpe, sino de forma lenta, casi dolorosa. Las generaciones que siguieron ya no heredaron espadas manchadas de sangre, sino relatos cargados de advertencias. Se les enseñó que el conflicto no había nacido de una gran traición aislada, sino de una acumulación de agravios, silencios y ambiciones toleradas durante demasiado tiempo. El desastre no fue repentino, fue cultivado. Y esa idea se convirtió en una lección fundamental para quienes aspiraban a gobernar. El poder dejó de presentarse como una recompensa gloriosa y comenzó a verse como una responsabilidad peligrosa. Cada rey posterior entendió, consciente o inconscientemente, que su mayor deber no era expandir el reino ni imponer su voluntad, sino impedir que Inglaterra volviera a desgarrarse desde dentro. La guerra civil se convirtió en el peor de los fracasos posibles. La memoria de las Rosas también redefinió la noción de legitimidad. Ya no bastaba con reclamar un derecho antiguo o una línea de sangre impecable. La legitimidad empezó a medirse por la capacidad de mantener el orden, de evitar el caos, de sostener una paz duradera. Gobernar sin provocar guerra se volvió en sí mismo una forma de victoria. Así, el pasado actuó como un juez silencioso. Cada decisión política era comparada, aunque fuera de manera implícita, con los errores que habían conducido al conflicto. La historia no dictaba exactamente qué hacer, pero sí marcaba con claridad lo que no debía repetirse. Esa conciencia histórica se convirtió en una de las fuerzas más influyentes del reino. La Guerra de las Rosas, nacida de una misma raíz, terminó enseñando que ningún poder es verdaderamente seguro cuando se ejerce sin límites ni consenso. Su legado no fue una dinastía ni un símbolo, sino una advertencia permanente grabada en la memoria colectiva. Inglaterra sobrevivió no porque fuera invencible, sino porque aprendió, a un precio altísimo, que el enemigo más peligroso puede surgir del interior. Y mientras los siglos avanzaban, esa lección permanecía, discreta pero firme, recordando que el verdadero triunfo del reino no había sido la victoria de una rosa sobre la otra, sino la supervivencia tras haber estado al borde de destruirse a sí mismo. La distancia temporal convirtió la Guerra de las Rosas en algo aún más profundo que un recuerdo histórico. La transformó en una advertencia incrustada en la identidad del reino. Ya no se hablaba de ella con emoción ni con rabia, sino con una gravedad silenciosa, como se habla de algo que casi destruyó todo lo que se conocía. Inglaterra había aprendido que el poder no se pierde solo en la derrota, sino también en la obstinación. La guerra enseñó que insistir en un derecho, incluso uno legítimo, podía resultar más destructivo que renunciar a él. Esa comprensión, nacida del sufrimiento, cambió para siempre la forma en que el reino entendía la autoridad. Los conflictos posteriores fueron observados con una cautela casi obsesiva. Cualquier disputa sucesoria, cualquier tensión entre grandes familias, evocaba de inmediato el espectro del pasado. Nadie quería ser recordado como el hombre o la mujer que devolvió al reino a la oscuridad de la guerra civil. El miedo a repetir la historia se convirtió en un freno poderoso, más eficaz que muchas leyes. La Guerra de las Rosas también alteró la relación de Inglaterra con su propio relato. El pasado
dejó de ser una simple sucesión de victorias y derrotas y pasó a ser una advertencia moral. No se trataba de glorificar a reyes ni de condenarlos sin matices, sino de comprender cómo decisiones humanas, impulsadas por ambición y miedo, habían llevado al país al borde del colapso. Con el tiempo, esa conciencia histórica se volvió parte del carácter nacional. Inglaterra aprendió a desconfiar de los extremos, de las soluciones rápidas y de los líderes que prometían grandeza a cualquier precio. La estabilidad, aunque imperfecta, se valoró más que la gloria efímera. Así, la Guerra de las Rosas terminó influyendo en el futuro de un modo que sus protagonistas jamás habrían imaginado. No solo cambió dinastías, cambió mentalidades. Enseñó que el poder, cuando no reconoce límites, se vuelve autodestructivo, y que la verdadera fortaleza de un reino reside en su capacidad de aprender de sus propios errores. Y mientras los siglos continuaban su marcha, esa lección permanecía viva, silenciosa pero constante, recordándole a Inglaterra que había sobrevivido no por la fuerza de una rosa sobre otra, sino por haber comprendido, demasiado tarde, pero a tiempo, el precio real de la ambición desmedida. La Guerra de las Rosas, ya distante en el tiempo, terminó por convertirse en una frontera invisible entre dos Inglaterras. La anterior, dominada por la certeza de que la sangre real garantizaba el poder, y la posterior, marcada por la comprensión de que esa misma sangre podía destruirlo todo. Esa frontera no estaba escrita en leyes ni en tratados, pero se sentía en cada decisión tomada desde el trono. El reino había aprendido que la violencia interna no se manifiesta de golpe. Comienza con palabras, con sospechas, con silencios prolongados. La guerra había demostrado que cuando esos primeros signos se ignoran, el final casi siempre es el mismo. Por eso, el recuerdo del conflicto se mantuvo vivo no como una historia gloriosa, sino como un aviso constante de lo que ocurre cuando la ambición no encuentra límites. Los gobernantes posteriores heredaron una corona más pesada de lo que aparentaba. No solo debían gobernar, sino hacerlo con la conciencia de un pasado que observaba. Cada gesto autoritario, cada decisión precipitada, podía despertar comparaciones peligrosas. El rey dejó de ser únicamente una figura de poder y se convirtió en un símbolo de responsabilidad colectiva. En ese silencio aprendido, Inglaterra empezó a definirse de otra manera. La estabilidad dejó de ser una consecuencia del poder y pasó a ser su objetivo principal. La grandeza ya no se medía solo por conquistas o riqueza, sino por la capacidad de mantener la paz. Era una victoria menos visible, pero infinitamente más duradera. Así, la Guerra de las Rosas terminó por enseñarle al reino algo que ninguna batalla podía haberle dado: la conciencia de sí mismo. Inglaterra comprendió que su mayor amenaza no residía en enemigos lejanos, sino en su propia historia, cuando ésta se repetía sin reflexión. El pasado dejó de ser un orgullo incuestionable y se convirtió en una advertencia permanente. Y de ese modo, sin ceremonias ni declaraciones solemnes, la guerra encontró su verdadero final. No en la caída de un rey, ni en la unión de dos rosas, sino en la memoria colectiva de un reino que, habiendo estado al borde de destruirse, aprendió a temer más a la ambición desmedida que a cualquier enemigo exterior. Con la guerra ya asentada en el pasado, Inglaterra comenzó a convivir con una certeza incómoda. Nada garantizaba que aquello no pudiera repetirse. Esa conciencia no paralizó al reino, pero sí lo volvió más reflexivo, más contenido. El recuerdo de las rosas se convirtió en una especie de frontera moral que delimitaba hasta dónde podía llegar la ambición
sin poner en riesgo la existencia misma del Estado. El poder aprendió a disfrazarse de prudencia. Los gestos grandiosos fueron reemplazados por decisiones lentas, calculadas, a menudo impopulares, pero pensadas para evitar rupturas irreversibles. Gobernar dejó de ser una demostración de fuerza y pasó a ser un ejercicio constante de contención. La historia reciente había demostrado que incluso las causas más legítimas podían desembocar en una catástrofe si se defendían sin límites. Las élites políticas entendieron algo fundamental. La guerra civil no solo destruye ejércitos, también corroe la confianza. Tras las Rosas, reconstruir el reino no significó levantar murallas o ejércitos, sino recomponer vínculos rotos, restaurar una mínima fe en la continuidad. Ese proceso fue lento y silencioso, pero decisivo. El pasado se convirtió en una presencia constante en la toma de decisiones, no como una carga sentimental, sino como un criterio práctico. Cada conflicto evitado era una victoria invisible. Cada concesión, un recordatorio de que ceder a tiempo podía salvar al reino de un nuevo derramamiento de sangre. La experiencia había enseñado que no toda renuncia era una derrota. Así, la Guerra de las Rosas dejó de ser un episodio cerrado y pasó a ser una referencia permanente. No determinaba el futuro, pero lo condicionaba. Funcionaba como un eco persistente que advertía sobre los peligros de la soberbia, de la rigidez y del poder ejercido sin consenso. Inglaterra no salió fortalecida en el sentido épico de la palabra. Salió más consciente, más desconfiada de los absolutos y más atenta a sus propias grietas. Y en esa transformación silenciosa se encontraba el verdadero final de la guerra. No en la victoria de una casa sobre otra, sino en la comprensión de que el mayor triunfo del reino era evitar volver a enfrentarse a sí mismo. La Guerra de las Rosas terminó por instalarse en la conciencia inglesa como una advertencia silenciosa, casi invisible, pero imposible de ignorar. No fue recordada como una epopeya gloriosa, ni como una victoria decisiva, sino como un límite, un punto al que nunca se debía regresar. Esa percepción moldeó lentamente la manera en que el reino se entendía a sí mismo y a su propio poder. Con el paso del tiempo, Inglaterra aprendió a vivir con la idea de que su estabilidad no era natural ni eterna, sino el resultado de decisiones constantes. Cada generación heredó no solo un trono o unas fronteras, sino también una responsabilidad: evitar que el pasado volviera a repetirse. La paz dejó de ser un estado pasivo y se convirtió en una tarea activa, frágil, siempre amenazada por la ambición humana. La guerra había demostrado que la legitimidad sin consenso podía ser tan peligrosa como la usurpación. Por eso el poder comenzó a buscar justificación no solo en la sangre, sino en la continuidad, en la aceptación, en la ausencia de violencia. Gobernar bien significaba, ante todo, no provocar una nueva fractura. El recuerdo de las Rosas funcionaba como un recordatorio constante de lo que ocurre cuando esa línea se cruza. Así, sin grandes proclamaciones ni gestos heroicos, Inglaterra fue transformándose. La grandeza ya no se medía únicamente por conquistas o linajes antiguos, sino por la capacidad de mantener el orden sin recurrir a la espada. Fue una lección aprendida a un precio altísimo, escrita con la sangre de reyes y súbditos por igual. La Guerra de las Rosas no terminó cuando cayó el último estandarte, ni cuando se unieron dos casas rivales. Terminó cuando el reino comprendió que su mayor enemigo no estaba fuera de sus fronteras, sino en la repetición ciega de sus propios errores. Y esa comprensión, nacida del dolor, se convirtió en el legado más duradero de aquel conflicto.
Porque algunas guerras no se cierran con una victoria, sino con una memoria que se niega a desaparecer. Y mientras Inglaterra siguiera recordando lo cerca que estuvo de destruirse a sí misma, la sombra de las rosas continuaría cumpliendo su función final. No glorificar el pasado, sino impedir que volviera a repetirse. Con el paso definitivo de los años, la Guerra de las Rosas dejó de ser una herida abierta y pasó a convertirse en una cicatriz profunda. Ya no dolía de forma constante, pero recordaba, con solo mirarla, que el daño había sido real y que podía repetirse. Inglaterra siguió avanzando, pero nunca volvió a hacerlo con ingenuidad. El reino comprendió que su historia no era una línea recta de progreso, sino una sucesión de equilibrios frágiles. Las rosas enseñaron que el poder absoluto, cuando se apoya únicamente en el derecho heredado o en la fuerza, termina por romper el tejido que sostiene al Estado. No importaba cuán antiguo fuera un linaje, ni cuán sólida pareciera una reclamación. Sin consenso, sin prudencia, todo podía derrumbarse. Ese aprendizaje silencioso se filtró en la forma de gobernar. Las decisiones comenzaron a tomarse con una mirada puesta en el pasado y otra en el futuro. El miedo a una nueva guerra civil se convirtió en una fuerza moderadora, invisible pero constante. No evitó los conflictos, pero sí los contuvo antes de que se transformaran en violencia abierta. La memoria de las rosas también redefinió la noción de responsabilidad. Gobernar ya no significaba imponer, sino sostener. La autoridad dejó de entenderse solo como un privilegio y pasó a concebirse como una carga que debía ejercerse con cuidado. Cada error recordaba que el precio podía ser, una vez más, la destrucción del reino desde dentro. Así, la guerra terminó influyendo más en lo que no ocurrió que en lo que ocurrió después. Muchas batallas jamás se libraron porque el recuerdo de las anteriores seguía vivo. Muchas ambiciones se contuvieron porque el pasado había demostrado hasta dónde podían llegar. Esa ausencia de conflicto fue paradójicamente uno de los legados más poderosos de la guerra. De este modo, la llamada Guerra de las Rosas encontró su cierre definitivo no en una fecha concreta, sino en una transformación lenta y profunda. Inglaterra sobrevivió no porque venciera una rosa a la otra, sino porque aprendió, tras décadas de sangre, que el verdadero enemigo no era un nombre, un color o una familia, sino la ambición sin límites. Y mientras el reino continuaba su camino, esa lección permanecía, discreta pero firme, recordando que el poder que no se controla a sí mismo acaba siempre por devorar aquello que pretende gobernar. La Guerra de las Rosas, al llegar a su tramo final en la memoria del reino, dejó una conclusión tan clara como incómoda. La violencia había sido inútil. No había creado un orden más justo, ni un poder más legítimo. Solo había demostrado, con una crudeza imposible de ignorar, lo frágil que podía ser cualquier estructura cuando la ambición se imponía a la razón. Inglaterra sobrevivió, pero lo hizo cambiada. El reino ya no confiaba ciegamente en la idea de un destino trazado por la sangre. Había aprendido que el linaje podía ser un origen, pero nunca una garantía. Esa certeza alteró profundamente la relación entre el pasado y el futuro. La historia dejó de ser un argumento incuestionable y pasó a ser una advertencia constante. Las rosas enseñaron que el poder no cae de un día para otro. Se erosiona lentamente, decisión tras decisión, concesión tras concesión, hasta que ya no queda nada sólido que lo sostenga. El reino comprendió que la verdadera amenaza no era la rebelión abierta, sino la acumulación silenciosa de errores tolerados durante demasiado tiempo. Así,
El recuerdo del conflicto actuó como un límite invisible. No impidió que existieran ambiciones, intrigas o disputas, pero sí las contuvo antes de que se transformaran en una nueva guerra civil. La experiencia había sido demasiado costosa como para ignorarla. La sangre derramada se convirtió en un argumento más poderoso que cualquier ley escrita. Al final, la Guerra de las Rosas no fue recordada por la victoria de una casa sobre otra, sino por la transformación que provocó. Inglaterra dejó atrás una visión ingenua del poder y adoptó una más cautelosa, más consciente de sus propias debilidades. El reino entendió que su supervivencia no dependía de la fuerza, sino de la capacidad de aprender de sus errores. Y en esa comprensión silenciosa se cerró el verdadero ciclo de la guerra. No con una batalla final, ni con un tratado solemne, sino con una memoria persistente que recordaba, generación tras generación, que cuando un reino se enfrenta a sí mismo, nadie gana realmente. Solo sobrevive quien es capaz de recordar. El último eco de la Guerra de las Rosas no se apagó con un grito, ni con una victoria solemne, sino con un silencio prolongado, un silencio cargado de comprensión. Inglaterra había llegado al final de un camino que nunca debió recorrer, y precisamente por eso lo recordaría para siempre. La guerra no dejó héroes incontestables. Los nombres de reyes y nobles quedaron ligados tanto a coronas como a errores irreparables. Cada figura central del conflicto terminó convertida en advertencia. El rey débil, el usurpador decidido, el vencedor efímero, el traidor necesario. Todos fueron piezas de una misma tragedia, arrastradas por un sistema incapaz de contener su propia ambición. Con el tiempo, el reino entendió que el verdadero desenlace de la guerra no fue político ni militar, sino mental. Inglaterra dejó de creer que el poder absoluto era sinónimo de orden. Aprendió que la estabilidad no nace de imponer, sino de sostener, no de vencer, sino de evitar que el conflicto estalle. Esa comprensión fue el resultado más duradero de décadas de sangre. La memoria de las rosas se convirtió en un umbral histórico. Antes de ellas, la corona se disputaba como un trofeo. Después, se asumió como una carga peligrosa. Gobernar dejó de ser un acto de orgullo y pasó a ser un ejercicio de contención. No siempre se logró, pero la lección permaneció vigilante. Así terminó la verdadera Guerra de Tronos inglesa, no con dragones ni profecías, sino con algo más incómodo y real: la certeza de que el mayor enemigo de un reino puede ser su propia sangre cuando el poder se vuelve más importante que la vida, más importante que la continuidad, más importante que el futuro. La Guerra de las Rosas no fue solo un conflicto dinástico, fue el momento en que Inglaterra se enfrentó a sí misma y sobrevivió. No indemne, no gloriosa, sino advertida. Y en esa advertencia quedó sellado su legado final. El poder sin límites no construye reinos, los destruye.